Bueno, bienvenidos a este programa de Cuba hace foco. Estoy hoy encantada de tener, es un honor para mí, tener estas tres figuras de la oposición cubana. Tenemos a Orlando Gutiérrez Bernat, que es, bueno, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario general del Directorio Democrático Cubano. Tenemos a Aníbal de la Vega, que es miembro fundador y, bueno, coordinador del proyecto Casa Nación. Y luego tenemos a Gerardo Martínez Solanas, que, bueno, es director de Democracia Participativa y también es secretario general de la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa. Bienvenidos. Y hoy vamos a hablarle a todas esas personas que dicen por ahí, por las redes, que no hay propuestas para Cuba, que no hay propuestas para transición, que no hay propuestas alternativas al régimen, para que sepan que sí que hay propuestas y que por supuesto que hay mucha gente que está trabajando en ellas desde hace mucho tiempo y que nuestro país tiene futuro, que nuestro país tiene futuro. Entonces, bueno, le doy la palabra, vamos a hacer turnos y le doy la palabra a Gerardo para comenzar, para que nos cuente un poquito de las propuestas que tienen ellos para el futuro de Cuba y, bueno, cómo lo ven, en qué ámbitos han trabajado, eso es un poco, y a partir de ahí las preguntas que vayan surgiendo las voy anotando. Aquí tengo un mapa mental en el que voy a apuntar todas las cosas, todas las ideas, todo lo que vais diciendo. Bueno, Y ya irán saliendo preguntas sobre la marcha, ¿os parece? como nota, es un placer estar participando con todos ustedes en este programa que creo que será muy importante, ¿no? Para aclarar un poquito las cosas que son necesarias para que en Cuba haya una transición, un cambio. En realidad, democracia participativa y la PDCI, o sea, la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa, lo que hemos hecho es que tenemos un medio de comunicación muy amplio. En realidad, ingresan a nuestras páginas entre 2 y 3 millones de personas, o sea, 2 o 3 millones de hits al mes. Y entonces a través de eso tenemos una sección donde aparecen todas las iniciativas democráticas, o por lo menos las más importantes y las más conocidas, de manera que la gente pueda ir y ver todas las posibilidades que se han planteado desde distintos puntos de vista y de esa manera pues divulgar la posibilidad de que en un momento dado, cuando haya una concertación, digamos, de ideas, se pueda sacar de distintos puntos las ideas necesarias. Porque el problema no es tanto qué hacer cuando comienza la transición, sino también cómo llegar a ella, cómo provocarla, cómo alcanzar una medida de diálogo con quienes desde el poder estén dispuestos a negociar. Y entre otras cosas, nosotros a veces hemos dicho que tal vez el vehículo para llegar, si acaso, si se puede llegar a un diálogo con el poder en Cuba, el vehículo sería a través de la Asamblea Nacional. O sea, la Asamblea Nacional tiene un poder que nunca ha sabido utilizar o quizás han tenido miedo de hacerlo. Y es el poder, por ejemplo, de destituir el Consejo de Estado. Ellos pueden tomar una determinación de destituir el Consejo de Estado. Ellos pueden tomar en realidad el poder en Cuba si quisieran tomarlo, si tuvieran el valor de alzar toda la mano para negarse completamente a algún tipo de propuesta cuando son. El problema es que en realidad el sistema de asambleas que crearon en Cuba es un sistema de arriba a abajo, cuando en realidad el objetivo de las asambleas es que el poder surja de la base. Y eso es la manera como le tenemos que dar la vuelta a la tortilla. O sea, que ellos sepan que tienen ese poder y que lo pueden utilizar y que probablemente lo saben, pero que entonces se pongan de acuerdo para hacerlo. Esa es una manera que yo pienso que es probablemente la única posible en estos momentos de diálogo con el poder en Cuba. Porque el poder ejecutivo está es prácticamente un grupo mafioso del capo di tutti capi, que es el que decide todo, y entonces tiene una serie de capos que se le sirven de testaferros y esbirros, y finalmente con ninguno de esos se puede negociar porque ellos no están dispuestos en ningún momento a dejar el poder.
Entonces hay que ir a la base, hay que ir a la base de las asambleas y a través de las asambleas tratar de hacer el cambio. Hay un proyecto dentro de Cuba, bueno, hay varios dentro de Cuba que van en ese sentido. Yo la verdad es que le confieso bueno, yo nunca he creído que dentro del poder se puede negociar, porque ellos han dado muchas muestras durante toda su historia de que no tienen en planes. Pero bueno, quisiera darle la palabra entonces, habíamos dicho Aníbal. ¿Qué crees de esto para empezar, hablando de la situación actual, de cómo llegar, y después ya nos metemos en lo que son las propuestas que ya hay para Cuba? Tienes el audio silenciado. Yo creo que la propuesta de Gerardo es muy interesante. El gran escollo del diálogo con Cuba es que el gobierno cubano sencillamente no puede intentar negociar con nadie, porque ¿con quién va a negociar? No hay una oposición unida y fuerte al interior del país. Esto se está intentando cambiar a través de Frente y de otros muchos proyectos que lo están contemplando, pero me parece muy interesante lo que dice Gerardo sobre no negociar con los de arriba, sino con la Asamblea Nacional. Eso sería colarse, digamos, por la parte de abajo, por la puerta de abajo, ¿no? No, los de arriba no van a negociar nunca, no van a intentar negociar nunca, pero porque ¿con quién negocian? O sea, la oposición debe constituir una fuerza tal que pueda obligarles a sentar a una mesa de negociación, no a ellos, sino a la Asamblea Nacional, que es la representación, digamos, no, entre comillas, de la población, aunque sean gente de confianza del régimen, etcétera, etcétera. Pero es una visión muy interesante. El tema del diálogo es que no hay ninguna fuerza para negociar. Y luego, con respecto al proyecto que estamos desarrollando, es un proyecto de país que se viene cocinando desde el año 2005, y luego, hace 3 años, pasó a una fase de consolidación, en el sentido de que hemos contado con un equipo de personas que son todos universitarios, son personas pensantes, que tienen la suficiente inteligencia, o digamos preparación, vamos a decir inteligencia porque hay gente muy inteligente, sino la suficiente preparación como para encarar este proyecto. Sí. El proyecto es un proyecto de país, por una parte. Por otra parte está el proyecto de transición, por otra parte tenemos la demanda ciudadana, por otra parte tenemos el proyecto de ciudadanía plena. Creo que tenemos un equipo de un grupo de proyectos que se están desarrollando al mismo tiempo, porque cada persona se ocupa de una parte, o cada pequeño grupo se ocupa de una parte, y esto es lo que se está desarrollando. Y con respecto al proyecto de país, les puedo hablar sin ningún problema más adelante. Sí, un poquito más. Vamos a hacer... Aníbal, yo quisiera decirle a Aníbal que cualquier proyecto que ellos tengan y quieran a propagar de una manera más amplia, porque seguramente ellos tienen también sus medios, ¿no? Pero en todos los medios que sea posible, pues nos los pueden enviar a nosotros, y nosotros los publicamos también en las páginas esas donde están los proyectos de transición. Muchísimas gracias. Está muy bien. De todos modos, esta parte la voy a poner en la descripción del vídeo. Orlando, para empezar, ¿qué crees acerca de las maneras de llegar a una situación de transición? ¿Ves otras vías a lo mejor? Y luego hablamos un poquito de esta propuesta de salvación nacional.
me parece que bueno, que promete mucho. Pues yo creo, en primer lugar, quiero felicitarte por este espacio, porque hace falta la conversación entre cubanos sobre el futuro y sobre el presente. Y es muy importante que recuperemos nuestra cultura cívica de intercambiar puntos de vista, sobre todo cuando no estamos de acuerdo. De ahí nace la libertad, de ahí nace el ejercicio del derecho, de ahí nace una sociedad transparente y abierta que pueda resolver sus problemas colectivamente sin intolerancia, sin persecución, sin crímenes cometidos por unos cubanos en contra de otros. Así que agradezco la existencia de este espacio, lo he visto algunas veces y creo que es una contribución importante a restablecer nuestro espacio público. Yo estoy de acuerdo con Gerardo, al cual respeto tremendamente por su seriedad, su tesón y que es un pensador profundo sobre que los cambios en Cuba tienen que ir de la base hacia arriba. Pero para poder conversar, yo creo, para poder conversar más claramente entre cubanos, creo que hay que establecer algunas premisas fundamentales, empezando por el lenguaje. El régimen que existe en Cuba nos ha impuesto la mentira durante 63 años. Por mentira quiero decir una deformación de nuestra forma de pensar y de cómo articulamos nuestras ideas y nuestros conceptos. Yo jamás digo Cuba cuando me refiero al régimen, porque ese régimen no es la nación cubana. Ese Estado que se levantó en Cuba en 1959, traicionando su promesa de consultar al pueblo y que se ha mantenido con el mayor nivel de represión, no representa a la nación cubana. Es una ocupación de la nación cubana. Y podríamos ahondar mucho más en esto y creo que todas las razones empíricas avalan lo que estoy diciendo. En segundo lugar, como no considero a este régimen representativo de la nación cubana, no lo considero un gobierno. Un gobierno es una entidad facultada para el ejercicio de la autoridad pública. En ninguna de esas podemos situar lo que existe en Cuba, el engendro mafioso que existe en Cuba. Lo que decía Gerardo, o es una mafia o es un gobierno. Es una mafia. Es un grupo que se dedica a conspirar por sus propios intereses y por los intereses ideológicos que pueda tener. Yo creo creo que es un error decir de que el régimen no tiene con quién negociar. El régimen se ha encargado de no tener con quién negociar. Porque si algo hemos hecho los cubanos, y los cubanos estamos padeciendo un tipo de régimen muy específico. Es un régimen revolucionario, totalitario de primera generación. Son los más peligrosos, son los más destructivos, son los más temibles. Ha habido muy pocos regímenes del tipo que padecemos en Cuba. 4 o 5 a través de la historia. Si algo hemos hecho los cubanos dentro de esa historia es resistir a este régimen, mantener nuestra lucha, y eso es un logro. Hay una esperanza para Cuba porque los cubanos no han dejado de luchar y han resistido de una manera u otra la mentira que este régimen ha querido imponer. Entonces, lo que sí quería plantear es que no es que el régimen no tenga con quién negociar. El régimen se ha encargado de que no exista una oposición unida y vigorosa. Mató a Osvaldo Payá, tiene preso a José Daniel Ferrer. Puedo seguir citando todos los nombres que conocemos, todas las figuras que ha asesinado, toda la represión que ha habido. Por eso lo que estamos viendo en Cuba ahora es un levantamiento orgánico de miles de ciudadanos que persistentemente, por lo menos desde el 11 de julio de 2021, están en las calles reclamando un cambio en el país. Ese cambio, para ser genuino, para ser realista, mientras exista en Cuba el control del Partido Comunista y de la familia Castro, en Cuba no va a haber cambio. Hay que sacarlos del poder. Y la mejor manera de sacarlos del poder es mediante un movimiento civilista, nacional, que ejerza la desobediencia civil y ejerza la resistencia cívica hasta lograr el quebrantamiento de ese poder. Lamentablemente, lo que nos han enseñado las experiencias de Europa Central y del Este es que en ninguna de estas instituciones fantasmas que crea el régimen, que existen solo como símbolos de la mentira para desvirtuar lo que es una realidad, ¿no? Y uno de ellos es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es una desvirtuación de la tradición asambleísta del poder cubano desde la manigua. Entonces, ninguna de esas instituciones va a servir para ejercer el cambio, pues están contaminadas no solamente por una mafia, por una venenosa doctrina de la mentira que ha carcomido al pueblo y a la nación. Yo creo que lo realista es decir que hay que sacarlos del poder, hay que desplazarlos del poder. Creo que lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos, y llevamos meses mirándolo, es ya la conciencia popular. Ha habido una transformación de conciencia del pueblo de Cuba. Hay que ver cómo de una punta a otra del país hay algunas palabras que se repiten en todas las protestas. Patria y vida, que tiene un hondo significado para los cubanos, sobre lo cual quisiera hablar después. Libertad, abajo el comunismo. Los cubanos están muy claros en lo que queremos. Y creo que es importante establecer estas bases de la conversación, o por lo menos lo que yo propongo como definiciones del debate para entender lo que nos estamos diciendo uno al otro. Y lo hago con el mayor respeto, con la mayor tolerancia, y siempre estoy abierto a aprender.
aprender, porque aquí nadie tiene la varita mágica. Aquí tenemos que ir aprendiendo en la lucha hasta que perfeccionemos la forma de poder gobernarnos como hombres y mujeres libres. Por último, existe un documento muy importante en la oposición cubana, en la resistencia cubana, que se llama el Acuerdo por la Democracia. Fue suscrito en 1998. Son 10 puntos en los cuales el 95% de la oposición que existe dentro y fuera del país concuerda un camino de 10 puntos hacia la transición democrática. Ese documento ha sido firmado por casi todas las vertientes de la oposición. Creo que es un documento de coincidencia. Basándonos en ese documento, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a muchas organizaciones de lucha dentro y fuera de Cuba, hemos estado trabajando en un proyecto de salvación nacional, de transición democrática de salvación nacional, que tiene que ver con los primeros 2 años de gobierno de transición, que son esenciales. Lo que nos ha enseñado las transiciones en Europa del Este, Europa Central, es que en los primeros 2 años de transición se enrumban los próximos 20 años de vida nacional. Si no empieza bien nuestro nuevo intento de lograr una república democrática, va a acabar mal. Por eso es tan importante que empiece bien y que sentemos las bases filosóficas, valóricas de esta transformación. Discúlpenme por haberme extendido. Bueno, estamos en las premisas para empezar bien un proceso de transición. Vamos a suponer que ha pasado algo X, hay muchas alternativas. De hecho, hay algunos programas de Cuba es el Foco que van de eso, de visiones para llegar a una transición. Ahí os lo dejo, la publicidad para si los queréis ver. Vamos a suponer que alguna de esas alternativas se ha realizado u otra en la que no hemos pensado, porque los procesos históricos ya sabemos cómo son. Y vamos a suponer que ya llegamos a un escenario, boom, de transición. ¿Qué premisas, qué tiene que ocurrir para que el proceso de transición lleve o dé lugar a esa Cuba que queremos todos los cubanos y que no termine en un caos? ¿Cuáles son esas premisas? Gerardo, hacemos otra ronda. Yo pienso que el primer paso necesario para que comience, o sea, suponiendo de que haya ya una decisión de parte de ambas partes, o sea, de la oposición y de los que detentan el gobierno, de llegar a un diálogo. El primer paso sería una reforma constitucional transitoria para simplemente modificar aquellos artículos de la Constitución que impiden precisamente que el país se democratice. O sea, al cambiar esos artículos de la Constitución ya estamos empezando la transición y estamos dando paso a que efectivamente se pueda convocar posteriormente a unas elecciones libres o incluso a una asamblea constituyente que haga una verdadera constitución democrática. Pero si no se da ese paso inicial, la cosa puede estar viciada, porque normalmente si un grupo de poder, incluso de la oposición, toma por la fuerza el poder, no necesariamente va a ser bueno. O sea, tenemos que ver cuál es el resultado. El resultado es llegar a un acuerdo en el cual se vaya por medios legales, o sea, a través de la Constitución actual, pero modificada para que sea posible el cambio democrático. Por ejemplo, Orlando ha mencionado ahora que tenemos este proceso de manifestaciones, prácticamente un levantamiento popular. Pero el problema que sucede con esto es que no tiene un objetivo claro. O sea, no hay un sistema, no hay un mecanismo, no hay un programa para llegar al poder. No, desgraciadamente, eso es desarticulado. Y lo mismo que él dijo hace un rato, que podemos no estar de acuerdo. Efectivamente, hay muchos desacuerdos, tanto en el exilio como dentro de Cuba, y por eso hay tantos grupos que están formados. Pero los acuerdos no hay que llegar necesariamente a unidades de criterio o a unidades ideológicas. Lo que es que llegar a unidad de propósitos. Y cuando hablamos de unidad de propósitos, estamos diciéndole al otro, mira, cuando tú tengas una iniciativa, que sea una iniciativa democrática, por supuesto, yo te la voy a apoyar. Entonces, cuando yo tenga una iniciativa, tú me la apoyas. Y todos apoyamos la iniciativa de uno y el uno apoya la iniciativa de todos. O sea que estamos hablando de unidad de propósitos. Que nos apoyemos mutuamente. No necesariamente estemos de acuerdo,
no necesariamente tengamos la misma ideología, pero en el proceso que lleva a la transición, en ese proceso, estemos siempre colaborando los unos con los otros. Eso me parece que es sumamente muy importante. Sí, Aníbal, te toca. Jorge I. Domínguez, un cubano que fue profesor adjunto de Harvard y demás, ha dicho justamente que, refiriéndose en este caso a la Constitución de 2002, que era mejor trabajar con ellas modificando ciertos artículos para fluidificar, digamos, engrasar la transición para que vaya bien, pero señalando que la Constitución actual, o sea, refiriéndose al 2002, tenía una cuestión de decretos, de ágil, que se puede agilizar mucho, que lo mismo que ellos la usan para lo que la usan, también puede facilitar y engrasar muchos procesos cambiándole algunos artículos, como justo decía Gerardo. Y por otra parte, también había que quitar un paquete de leyes y de decretos leyes que ahora mismo están en funcionamiento para que eso se pueda... O sea, no me imagino una transición con el 340 todavía en vigor. La 340, por ejemplo, el decreto 340, ni tampoco el 370, ni la ley 80. Esto habría que derogar todo esto y modificar la Constitución para que sirva a los propósitos de la transición mientras se hace una constituyente. Esto creo que es importante. Con respecto a eso, con respecto a nuestro proyecto, el proyecto de transición está muy encaminado a eso, a ver qué paquete de leyes. Tenemos abogados, o sea, juristas trabajando con esto, a ver qué paquete de leyes habría que derogar en primer lugar y qué artículos habría que... De hecho, Jorge I. Domínguez tenía todo un trabajo acerca de la Constitución del 2002, qué artículos derogar, qué artículos poner para justamente engrasar ese proyecto, ese proceso de transición. Entonces, nuestro proceso también, o sea, el proyecto de transición que tenemos va encaminado a eso, a saber exactamente qué y el cómo, ¿no? Y luego poder... Perdóname que te interrumpa, una pregunta. Me imagino que, por supuesto, para hacer todas estas propuestas de cambio constitucional y demás, habéis visto los otros documentos que hay de propuestas de cambio constitucional, porque yo he visto como 15 en los últimos días. Propuestas, hay muchas, incluso con la re-redacción de los artículos, cómo tendrían que ir. Claro. O sea, hay mucho material, los habéis consultado. Hay mucho material por ahí. Hay mucho material por ahí, yo me he leído varios, pero lo que recalco es eso, es mantener la Constitución actual en el momento de la transición. Ya luego la constituyente, que en nuestra opinión, en la opinión de Casa Nación, debe ser una constituyente abierta, no un grupo de personas reunidas en un sitio cerrado sin que el resto del país lo integre o pueda participar en ello, ¿no? Sino abrirlo para que la constitucional sea, o sea, la constituyente sea participativa, abierta y que la gente pueda participar también en ello. Esto por la parte de la transición es hasta ahora lo que hemos visto. Sí. Está en proceso todo esto, no está terminado ni mucho menos. Si puedo meter la base acá. Sí, sí. Mira, yo considero que es importante, lo primero, al cambiar esos cambios transitorios que dije de la Constitución, lo principal es que se elimine cualquier artículo que impida la creación de partidos políticos. O sea, ese es el principal. Una vez que los partidos políticos se puedan crear constitucionalmente dentro de Cuba, ya la cosa empieza a funcionar. Y por supuesto, cualquier otro tipo de medidas que son, por ejemplo, cuando dice que solamente puede ser una sociedad socialista, bueno,
Esa es otra cosa que hay que quitar. O sea, en realidad son una serie de Evidentemente. cosas básicas, ¿sí? No hay que ir demasiado complicado porque estamos hablando de algo transitorio. O sea, no estamos haciendo una nueva constitución, sino algo transitorio para darle paso al cambio. Perdona que te interrumpí con eso. Orlando. Yo creo que la premisa fundamental, innegable, a la que nos obliga la realidad y la historia, lo que tiene que unir a todos los cubanos es la devolución plena de la soberanía al pueblo de Cuba. De acuerdo. No estamos facultados ninguno de nosotros para negociar o tramitar esa soberanía. O se le devuelve todas las libertades y derechos a nuestro pueblo, o no es libre y no tiene derecho. Esa es la premisa. Si esa es la premisa, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Si estamos diciendo que el manual de control comunista que esta gente han adoptado ahora es una constitución, entonces Cuba no ha tenido constituciones. Porque entonces la constitución del 40, la constitución del 1, todas las de la Manigua no eran constituciones. No podían ser constituciones. Porque si este engendro es una constitución, aquellas no podían ser constituciones. ¿Por qué no es una constitución lo que el manual de control del Partido Comunista que se le ha presentado al pueblo de Cuba y se le ha impuesto? Porque una constitución es cuando se constituye un cuerpo de ley que representa los valores de una sociedad y que está por encima de la función temporaria del gobierno. Eso no existe en Cuba. En Cuba existe una serie de dictados que se han impuesto al pueblo sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de libertad y que por tanto no representa al pueblo. Cuando ustedes comienzan a enumerar todas las cosas que hay que quitarle a la legalidad socialista para poder hacer una transición, son tantas que nos damos cuenta que pensando claramente hay que botar ese manual por la ventana, no sirve. Tenemos un ejemplo en nuestra propia historia de lo que se puede hacer. ¿Ok? Tenemos un ejemplo al cual podemos referirnos. En la difícil transición de la caída del Machadato a la constituyente de 1940, se implementaron dos leyes constitucionales, en el 34 y el 35. Estas leyes modificaron levemente la constitución del 1 hasta que se pudo hacer elecciones y de las elecciones ir a la Asamblea Constituyente. Entonces, yo creo que en vez de intentar salvar lo que no se debe salvar, en vez de intentar rescatar lo que no se debe rescatar porque ha conducido al país a la ruina, y por cierto, si alguien quiere de verdad apreciar el nivel de destrucción de la nación cubana que esta gente le han impuesto a Cuba, hay que leer Orden y Revolución del doctor Domínguez. Ahí se ve lo que esta gente le ha hecho a Cuba. La destrucción que le han impuesto a nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra base productiva. Ese es uno de los libros claves que tiene ese tipo de información. Hay que sacar el veneno, hay que sacar el trance. Entonces, yo creo que es preferible una ley constitucional transitoria que se base en la Constitución del 40, la última constitución democrática que hemos tenido los cubanos, en ese difícil periodo de transición. ¿Cuál es el objetivo del periodo de transición? Tomar todos los pasos necesarios para devolverle la soberanía plenamente al pueblo de Cuba. O tenemos fe en el pueblo de Cuba o no lo tenemos. O tenemos fe en el individuo cubano o no lo tenemos. Y por madurez, por convicción, hay que tener fe en el cubano y en su capacidad de crear un nuevo país y darse una forma de vida que esté a la altura de la dignidad del ser humano. Entonces, creo que lo que debemos discutir en un periodo transitorio, cuáles son las medidas que hay que dar para que el cubano pueda ejercer sus derechos, tomar decisiones colectivamente, individualmente y recuperar el control sobre su destino. Todo aquello que nos aleje de esto nos vuelve a llevar por el camino del autoritarismo, de la dictadura y de un nuevo totalitarismo. Por último, hay una comparación perfecta. El cambio en Rusia y el cambio en Polonia. En Rusia vimos un intento de salvar todo lo que podían salvar de un sistema quebrantado. ¿Qué salió de eso? Un Putin. En Polonia hubo un cambio profundo desde abajo, donde se fue eliminando lo antes posible todo el veneno de la estructura comunista totalitaria. ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está Polonia? Yo creo que la comparación está clara y debe estar clara para nosotros. Mientras más rápido salgamos del engendro comunista, de todos sus tentáculos, de lo que le ha hecho al país, más rápidamente se levanta el país. Ningún sistema, ningún pacto que hagamos, ningún tipo de conversación entre un poder y otro puede menoscabar lo que es la función nuestra, devolverle la soberanía plenamente al pueblo de Cuba. Por último, en cuanto a la unidad, yo creo que estamos viviendo uno de los momentos de mayor unidad al exilio cubano y de mayor unidad con lo que hay dentro de Cuba. Cuando usted ve las declaraciones, las acciones, los lineamientos que se están planteando, la acción de la oposición, es uno de los momentos en que más unidos hemos estado precisamente porque nos estamos acercando al momento de refundar la República. El problema, Orlando, es que para llegar a
ese cambio constitucional que tú mencionas, en el caso del año 33 había sido derrocado el gobierno. O sea, cómo llegamos a derrocar el gobierno es el primer paso. Y para derrocar el gobierno precisamente tiene que haber un periodo, digamos, que todavía está dentro de lo que es el poder hoy día. Por supuesto, vamos a suponer que la Asamblea Nacional decidió asumir el poder, que es el poder que tiene. Entonces, para negociar con la Asamblea Nacional, lo primero que tenemos que hacer es precisamente quitar esas cosas de la Constitución para poder entonces hacer una reforma constitucional. Porque es que sin eso no lo podemos hacer, porque ellos todavía están en el poder. Ellos no han sido derrocados. O sea, no es un nuevo gobierno que llega y toma el poder como sucedió en el año 33. Hay un periodo intermedio. Si estamos hablando de que va a ser pacífico, por supuesto, si no es pacífico ya es otra cosa, pero si estamos hablando de que va a ser pacífico, de que vamos a lograr que la Asamblea actúe, que vamos a lograr hacer esa labor de zapa, porque es posible, porque los asambleístas a nivel municipal, a nivel provincial están al alcance de todos, de los opositores y todos. Son gente que se conocen entre sí. No es lo mismo con el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, como dijiste, es una mafia y por supuesto no hay acceso por parte de la oposición. O sea que hay que hacer esa labor de zapa. Una vez hecha la labor de zapa, podemos eliminar las cosas que impiden precisamente en la constitución actual, que impiden que se formen los partidos políticos, que impiden que se reconozcan los derechos que tú has mencionado, que todos tenemos que tener en Cuba para entonces poder funcionar hacia un proyecto constitucional transitorio y después eventualmente a una asamblea nacional, a una asamblea constituyente. Pero para hacer un proyecto de transición constitucional no puede ser un solo grupo el que lo haga, tiene que ser el pueblo cubano prácticamente. O sea, como se hizo en el año 33, tiene que haber una participación de todos los sectores del pueblo cubano. Y para llegar a eso tenemos que pasar primero por la parte de reconocer derechos y de abrir las puertas hacia la democracia. En mi caso, cualquiera de las dos cosas son válidas, tanto hacer una constitución transitoria, digamos, una ley transitoria constitucional, como modificar la actual. Y bueno, ya eso sería entrar en otro tema, pero... Sí, yo es que en realidad no lo veo, o sea, estoy pensando, yo nunca había contemplado así esa posibilidad, de hecho. Hay una persona en Cuba que me escribe y ellos tienen todo un proyecto justamente de cambio constitucional que ellos quieren llevar a las asambleas. Un poco esta idea, Gerardo, que ha comentado, pues ellos quieren hacer todo el tránsito desde abajo. Y yo lo que le decía era, a ver, en mi experiencia, lo que ha pasado es que el poder no permite nada de eso, vas a terminar, o sea, terminan en la cárcel y o sea, ellos no van a permitir, por lo menos en mi experiencia, ellos no van a permitir absolutamente ninguna brecha en el sistema que tienen montado, ninguna, por lo menos en mi experiencia. No sé qué condiciones no sé qué condiciones se tendrían que dar para que ellos permitieran una cosa así, porque además es que lo tienen muy fácil de no permitirlo. Yo sabía, sinceramente me parece bastante inviable por experiencia. No sé si las condiciones pueden cambiar tanto que esa vida puede tener una posibilidad, pero bueno, quién sabe, o sea, no lo sé. Pero bueno, habíamos estado hablando del momento en que ya hemos derrocado y ahora claro, estamos en transición. ¿Cómo la hacemos? Estamos haciendo política ficción, o sea, estamos haciendo un poquito nos imaginamos, o sea, lo que yo quiero, porque mucha gente, hay veces, yo he hablado con muchos cubanos que me dicen, es que yo tirarme a la calle, ¿para qué? Porque no sé qué viene después, o sea, me dicen, yo no me tiro a la calle porque para que venga quién, o sea, cuando yo les pregunto, es que a mí me encanta esto, siempre hablo con la gente en Cuba, y cuando les pregunto, ¿sabéis quién es la oposición? Y me dice, la semana pasada me dice uno, las damas de blanco. Eso para ellos es la oposición. Entonces yo le digo, bueno, la oposición, las damas de blanco tienen un gran papel en la oposición, pero eso no es la oposición. Uno les dice, qué sé yo, un nombre cualquiera y no saben quiénes son. No saben quién es nadie.
Y claro, como el gobierno cubano ha hecho tanta campaña dentro de Cuba para desprestigiar a cualquier figura de la oposición que puede salir, mucha gente piensa que son terroristas, o sea, están completamente, o sea, la oposición dentro de Cuba para la gente común, que no es gente que está buscando y demás. O sea, ellos no tienen la menor idea de quién puede ser, ni de cuál puede ser esa alternativa, que es para eso estos programas, ¿no? O sea, cubano, protesta, vete a una huelga nacional, vete, sale a la calle, porque hay esto por lo que merece la pena luchar. Haríamos esto con el país, o sea, haríamos esto. Entonces, aquí hay dos cosillas que me gustaría preguntar en una siguiente ronda, que me llamó la atención y lo voy a preguntar a Orlando directamente, si les parece. Orlando, porque me dices que has dicho algo así como que la oposición está más unida que nunca. Y eso es una perspectiva que, aunque bueno, el programa no es para esto, pero vamos a hacer un paréntesis. Una perspectiva que desde otros puntos de vista puede parecer todo lo contrario. Por ejemplo, desde el punto de vista internacional. Cuando yo hablo con mis amigos que están en la política española y demás, me dicen, es que la posición cubana es un cachondeo. Viene uno y me dice, no, porque nosotros somos los que somos. A los 3 días me llama otro y le digo, no, es que hace 3 días me reuní con este. No, 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 pero ese no es, soy yo. Y dice, pero ¿esto qué cosa es? O sea, incluso eso es una preocupación, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención esto ¿no? de la unidad de la oposición que se está haciendo en este sentido, porque habéis hablado pues, un poco de la Asamblea de la Resistencia Cubana, pues de todas estas organizaciones, y yo creo que la gente no las conoce. ¿Podríais hablar así un pelín, aunque sea unas pinceladas? Bueno, yo creo, en primer lugar, si tú me permites, para terminar una idea que habíamos iniciado, Gerardo, con mayor respeto, no va a ocurrir. Hemos visto ya durante décadas como el régimen ha destruido las vidas de personas que intentaron reformar esa asamblea desde adentro, postularse dentro de las asambleas, avanzar, eso no va a ocurrir. Y por donde se empieza para derrumbar un gobierno es saber que queremos derrumbarlo. Si vamos al año 33, fue una huelga general orgánica del pueblo de Cuba la que propició el golpe de Estado que derrocó a Machado. El pueblo de Cuba se movió como se ha movido a través de su historia para lograr su objetivo de conciencia, que era la libertad. Y lo mismo está ocurriendo en Cuba ahora mismo. Y más que de que la gente se pregunte qué viene después, la gente ahora lo que se está planteando en las calles de Cuba es qué viene ahora. Yo creo algo diferente ahora mismo. No quiero seguir con lo que tenemos. Hay un rechazo generalizado, hay un asco ciudadano con este régimen y lo que representa. Mire, yo puedo decir de que hay una oposición cubana vertebrada, unida, con poder político en los Estados Unidos, con representación reconocida en diferentes capitales del mundo, unida a una oposición que dentro de Cuba no ha dejado caer la bandera de batalla. Dentro de Cuba tenemos gente como José Daniel Ferrer, Iván Hernández Carrillo, Oscar Elías Bisset, las Damas de Blanco, puedo seguir, José Díaz Silva, que han mantenido décadas de lucha por mantener el principio de libertad frente a ese régimen. Ahora, hay intereses que no quieren que exista una oposición cubana. Y uno de ellos es el Estado español. El Estado español, con la excepción de Aznar, ha mantenido políticas de robustecer y apoyar a ese régimen que existe en Cuba. El financiamiento principal del régimen en este momento, lo digo con base de datos, viene de la Unión Europea y viene de Canadá. No viene de China y de Rusia. Los millones que el Club de París le ha perdonado a ese régimen, los millones que le ha facilitado el acuerdo de cooperación es lo que mantiene el régimen en pie. Y es muy cómodo para el Estado español o sus representantes decir, no hay oposición cubana. ¿Cómo lo va a ver si ustedes están financiando la represión? ¿Cómo lo va a ver si asesinaron a Osvaldo Payá y no pasó nada? No tomaron ninguna medida en cuanto a eso. Y han asesinado mucho más líderes que puedo señalar. Entonces, en donde está la mayor parte de concentración de cubanos, que es en el área de la Florida y en otros puntos de Estados Unidos, hay una coincidencia en las sanciones que se han buscado, que han debilitado ese aparato represivo y en respaldar ese movimiento dentro de Cuba. Es un movimiento que ha surgido como tenía que surgir bajo las condiciones de represión. Y un movimiento que se va reinventando y va ascendiendo en conciencia todos los días. Como decía Rosa de Luxemburgo, las decisiones tomadas por grupos de obreros espontáneos en la barricada siempre han sido más acertadas que la de ningún comité central. Entonces no hay un mando unificado dirigiendo este levantamiento, viene del alma de Cuba. Y los cubanos todos los días están tomando decisiones de cómo enfrentar este régimen por diversas vías. Y el cubano que está en la isla, y al igual que en el fondo muchos de nosotros estamos convencidos que no hay cambios sin que ese régimen salga del poder, porque el régimen no está dispuesto a devolverle la soberanía al pueblo de Cuba. Ahora, habiendo dicho eso,
Yo creo que es muy saludable para el país. Creo que es un buen aporte que el pensamiento suyo, Gerardo, lo que usted está proponiendo, hay que discutirlo, hay que comenzarlo. Pero si queremos una democracia participativa, si queremos una Cuba que regrese a su raíz emancipadora de federalismo y de autonomía municipal, que la soberanía esté verdaderamente en el pueblo, tenemos que ponernos como premisa la eliminación de este régimen. Es más fácil salir del régimen como se está haciendo ahora en Cuba, cívicamente y pacíficamente. El que ejerce la violencia es el régimen. No somos nosotros los que estamos con la espada de Damocles arriba del cuello del pueblo de Cuba con la amenaza de la violencia. El régimen es violento de por sí, doctrinalmente es violento. ¿Cuántos líderes más, cuántos activistas más nos van a matar o destruir en las prisiones o completamente destruir psicológicamente? Este es un régimen violento y la única forma de salir con este régimen tan violento y tan espurio es como lo está mostrando el pueblo de Cuba, con la resistencia generalizada en contra del régimen y eventualmente con un paro nacional de no cooperación con el régimen a todos los niveles que lleve al derrumbamiento de la tiranía. ¿Que hay espacio en una Cuba nueva para todos? Por supuesto. Hay espacio para todos los que no tengan sangre en las manos. Muchos cubanos tenemos culpa o pueden tener culpa de lo que ha ocurrido en Cuba. Es una minoría la que ha tomado las decisiones de crímenes de lesa humanidad. Esa gente sí tiene que salir del poder. Lo demás es un proceso de devolver la soberanía al pueblo, de reconciliar la nación y de enrumbarnos hacia un comienzo que sea fuerte, que se base en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que los seres humanos nacen con derechos naturales dados por Dios. Si no reconocemos eso como base de un cambio, si jugamos con la idea híbrida de que no es el Estado el que da los derechos y es el Estado el que da la soberanía, vamos a caer en otra dictadura rápidamente. Mejor es volver a nuestras raíces de libertad, de federalismo, de autonomía, para poder construir un nuevo país. Sí. Orlando, no sabes cuán de acuerdo estoy con lo que estás diciendo, casi 100%. La objeción que tengo, y no es objeción propiamente, es decir, para llegar a eso, ¿cómo lo hacemos? Porque es necesario, en primer lugar, que haya una concertación de propósitos. Y para que haya una concertación de propósitos, tiene que haber una unidad de propósitos también. Ahora bien, para que se llegue a un cambio pacífico, como tú has mencionado, necesariamente tiene que haber una negociación. Y para que haya una negociación tendría que haber un representante que representara a las fuerzas opositoras. No necesariamente que sea un director ni que sea el presidente de esas fuerzas opositoras, sino alguien que hiciera el trabajo de diplomático de negociación. O sea, las fuerzas opositoras que tengan esa unidad de propósito que estoy proponiendo, esas fuerzas opositoras nombran a alguien que los va a representar para la negociación. Y esa persona va a tener la voz de todos los demás. Y todos los demás, para darle voz a esa persona, tienen que estar de acuerdo en los propósitos. O sea, hasta este momento yo veo muchas personas destacadas, a las cuales a todos los respeto, sobre todo los que están dentro de Cuba. Los que están dentro de Cuba están dando la cara, están dando la sangre, están dando los esfuerzos. Los respeto a todos los que efectivamente están enfrentando al gobierno. Pero si no logran una especie de concertación entre ellos para poder nombrar a un solo vocero, no a 10 voceros ni a 20, a un solo vocero que negocie, a un solo vocero que vaya a cada uno de los miembros, porque no estoy hablando tampoco de postularnos o sea, que se postulen y lleguen a la Asamblea Nacional y efectivamente lleguen a una mayoría. Eso, por supuesto, no lo creo. Lo que estoy hablando es que podríamos hacer la labor de zapa con los que ya hay. Esos miembros de la Asamblea Nacional, de las asambleas provinciales, decirle, pero es que tú estás sufriendo lo mismo que nosotros. Vamos a hacer algo. Ustedes tienen el poder para hacer algo. Lo que tienen es simplemente que ir y votar por cambios. Y cuando voten por cambios, nosotros vamos a negociar sobre esos cambios, vamos a negociar como cubanos y como hermanos de la misma patria. Esa es la idea general que yo estoy proponiendo. O sea, es cómo llegar a esa negociación. Y para llegar a esa negociación, tener a un solo vocero. Bueno, en programas anteriores que hablamos de este mismo tema, ¿no? Habíamos llegado casi a una conclusión, bueno, una de las muchas opciones que se había visto era, número uno, pues eso, llegar a un acuerdo, una concertación entre las fuerzas de oposición en unos puntos clave
debatir y decidir y ponerse de acuerdo en grande. Pero la idea era luego proponer, hacer una publicidad muy grande, proponerle eso al pueblo como proyecto de cambio y hacer un llamamiento al ejército para que tomara el poder. Lo que pasa es que, claro, el ejército, por lo visto, no es el mismo ejército que había en los años 80, que era un ejército más articulado y poderoso. Ahora, por lo visto, el ejército no sé si estaría listo para hacer esto, pero bueno, quiero decir que hay más opciones. Y esa, Gerardo, bueno, no sé, yo creo que no duraría ni medio telediario que en la calle, pero bueno, no se sabe, todo es posible. De todos modos, como somos muchos en esta lucha, unos pueden tentar una cosa, otros pueden hacer tentativa de la otra, otros pueden hacer tentativa de la otra, o sea que en realidad nos podríamos dividir la cosa. Yo quería poneros un audio que me llegó de Cuba, hablando de la situación actual, aunque este programa no era para esto. Este programa era para hablar de las propuestas para Cuba del futuro, pero bueno, no importa, nos adaptamos, no pasa nada. Pues quería poner un audio que me llegó hace unos días, lo compartí por Facebook el otro día, y quería hacer otra ronda. Primero pongo el audio y hago, os hago una preguntita y hacemos una ronda porque viene a cuento un poquito de lo que hemos mencionado antes, de lo que hemos hablado. Voy a poner. Me decís si se escucha bien. Hola amigas y amigos que me escuchan. ¿Qué puedes decirte de mi Cuba? Este país languidece, muere cada día en la miseria, en la desesperación, en las miserias humanas. Ya es habitual las horas y horas interminables de apagones. Yo que vivo muy cerca del centro turístico más importante de la isla y me quitan 10 y 12 horas la corriente, apenas un rato por las noches o la madrugada. El resto del país constantemente a las calles. Ya apenas hacen la policía el cordón y ya dejan que la gente marche igual que un 1 de mayo. Y ya, y la gente, claro, a la hora y pico, 2 horas tienen que marcharse, tienen que irse porque ya no hay más nada que hacer, se van para su casa. No, ya no se puede hacer ningún acto de nada porque es un hecho vandálico, entonces son 15 y 20 años de cárcel, entonces nada, la gente sale y la gente regresa a su casa y más nada, no se puede hacer más nada. Cortan la internet, no hay comunicación, todos los días se sabe que en algún pueblo la gente sale para la calle, pero nada, no hay unidad, no tenemos forma de comunicarnos internamente, mientras no tengamos una internet libre realmente. Así que la gente nada, regresan a sus casas, se desmayan del hambre, no hay ni fuerza a veces para protestar, porque es que el día entero te lo pasas con calores, con temperaturas tremendas, sin poder tomar un poco de agua fría. Esto no tiene aún en la historia. Quisiera gritar a los 4 vientos, quisiera que el mundo entero supiera lo que está pasando en Cuba en este momento. Y no hay forma de que lo sepa, porque se filtran cosas, pero aquí no podemos hacer nada. Un pueblo desarmado contra un ejército de gente que le dan todos los privilegios, desde los más bajos y militares, cargos militares, hasta los soldados rasos. Todo el mundo cobra más que un médico, todos tienen prioridades, le dan todas las facilidades del mundo. Así no podremos nunca. Tienen que ayudarnos, por favor, el mundo entero que escuche esto. Tienen que ayudarnos, el mundo entero que escuche esto. Entonces, ¿cómo ayudar a la gente que está ahí en Cuba? Estaba diciendo que como tenemos desde afuera hacia adentro, no tenemos esa represión que nos impida el unificar los propósitos, no unificarnos en cuanto a ideologías, en cuanto a los criterios, sino unificar los propósitos. Si Orlando tiene un sistema de ayuda a Cuba, que todos los demás lo ayudemos en ese sistema. Si yo tengo un sistema de ayuda a Cuba, que Orlando también me ayude a ese sistema. Y entonces, de alguna manera, estamos unificando ese esfuerzo. Y eso necesariamente es muy importante para lo que dijo al final, lo que escuchamos,
en la grabación, para que las instituciones internacionales nos reconozcan y reconozcan la necesidad que tienen en Cuba, que no tienen que estar hablando con 20 organizaciones distintas para ponerse de acuerdo en la ayuda que ellos van a ofrecerle a los que están dentro de Cuba, sino que van a hablar con una concertación de organizaciones que tienen una voz unida para ese propósito, el propósito de ayudar. Concertación unida, posibilidades de que eso se realice en la práctica. Se han hecho muchos intentos a lo largo de la historia por llegar a unos consensos, muchos intentos. De alguna manera, todos esos intentos han sido desarticulados. Cuando hablo de intentos por hacer una concertación democrática de toda la oposición, en la que esté toda la oposición. Y bueno, quería preguntaros, aunque insisto que este programa es para propuestas, para transición, para que la gente sepa dónde buscar información y para que presentéis un poco vuestro trabajo, el trabajo que habéis hecho a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿todos estáis de acuerdo en que hace falta este acuerdo o esta concertación para unificar todas estas propuestas y crear algo en conjunto? ¿Qué obstáculos podría tener este proceso de crear esta concertación? ¿Por qué razón todos los intentos que se han hecho han fracasado? Pregunto. Es difícil decirlo, pero la verdad es que todos queremos ser líderes, desgraciadamente. Y entonces al querer ser líderes, pues no tenemos la capacidad o la humildad suficiente para decir, bueno, yo voy a respaldar a este otro país para que este sea el líder. Y por eso yo no estoy proponiendo un líder, yo estoy proponiendo un vocero, porque sé que si buscamos a un solo líder, en primer lugar, eso no es bueno tampoco, porque la democracia debe ser diversa. Por lo tanto, cada organización puede tener su líder, pero entonces colaborar en el proceso de ayuda, en todo lo que sea necesario para que haya un cambio en Cuba. Y claro, si estamos hablando de la Cuba del futuro, yo creo que hay dos cosas básicas y fundamentales. Y es la primera, que la Cuba del futuro tiene que estar regida por una constitución donde se reflejen todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Esa constitución tiene que reflejar eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que haya una economía social de mercado. Con una economía social de mercado, pues ya el pueblo de Cuba es trabajador, el pueblo de Cuba iba a salir adelante sin necesidad de caer en lo que hablan de las partes feas del capitalismo, de los monopolios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una economía social de mercado, significa ayudar a las pymes, ayudar a la gente a que progrese en sus respectivas iniciativas económicas, etcétera, etcétera. O sea, esas son las dos cosas básicas. Ya a partir de ahí lo demás va funcionando. Porque si reconocemos todos los derechos humanos en la Constitución y si tenemos una economía de mercado libre, por supuesto, Cuba ya va a salir adelante. Aníbal. Bueno, yo no soy ni el equipo donde estamos, somos muy amantes de los líderes. De hecho, nuestra propia organización interna no tiene líderes. Todo el mundo sabe la función que le toca y la labor que está haciendo. Entonces, al final de cada labor que está haciendo cada cual, se presentan los proyectos que están haciendo cada equipo y ya luego hablamos, debatimos, tenemos un pequeño parlamento para debatir de un proyecto en concreto y sacarle las lascas hasta que esté todo. O sea, nosotros trabajamos por consenso. Nosotros tenemos otra organización completamente diferente. Creo que el tiempo de los líderes pasó. Puede haber algún portavoz, ahora mismo estoy haciendo yo de portavoz, pero si nos invitan a otro vídeo, por ejemplo, para explicar otros aspectos del proyecto, vendrá otra persona que esté trabajando en ese proyecto. Entonces, y realmente las sinergias con
con los colectivos con los que en algún momento u otro hemos trabajado, ha sido de igual a igual, sin ningún tipo de liderazgo, y ellos mismos tampoco tienen liderazgo. Todo el mundo sabe lo que le toca, lo que está haciendo, todo el mundo es consciente de su función dentro del equipo, y esto es así es como trabajamos. Eso está muy relacionado con la propuesta vuestra de democracia directa. Efectivamente. Tiene una propuesta de democracia directa. Yo no sé hasta qué punto se pueda pasar o cuántos años necesite Cuba para poder estar preparada para un sistema de democracia directa. Se puede hacer semidirecta y creo que hay posibilidades. También, sobre todo, abriendo la competencia con respecto a las compañías de telecomunicación. Abriendo esto, hay posibilidad de internet, a través de blockchain también. Se puede vigilar la transparencia de los procesos y también a través de blockchain se puede obtener votaciones o hacer votos. Pero ¿cuánto tiempo estaría Cuba preparada para, en el nivel tecnológico que hay ahora mismo, con la cantidad de gente que no tiene acceso, que no domina internet, ni tiene acceso, ni nunca ha entrado a una página web? Porque hay muchísima gente en Cuba que nunca ha entrado, jamás, una gran parte de la población. ¿Cuánto tiempo haría falta para preparar tecnológicamente no solamente al país, sino a la mentalidad de la gente para que puedan acceder a un sistema de democracia directa? Al principio, por ejemplo, ahora mismo en Suiza hay una democracia directa. El problema de Suiza es que tampoco votan todos. Votará el 20, 25, 20, 15%, depende de lo que se vote. La democracia directa no está hecha para que en bloque toda la ciudadanía cubana vote todo, sino por eso va a haber un proceso de adaptación y de introducción de nuevas técnicas. Se va a explicar hasta la saciedad a través de vídeos cortos explicativos de cómo funciona cada cosa, y esto se puede hacer a través de la transición. ¿Lo ves Yo creo que en 2 años ya estaría, por lo menos, las bases. Ya luego que eso se desarrolle, también esto tiene implícito un sistema de educación que enseña a la gente a pensar, a pensar y a desarrollar una inteligencia emocional. Porque en este sistema de educación que estamos planteando, no solamente está la parte académica y la parte de enseñar a la gente a pensar por mente propia, a través de un montón de mecanismos que ya existen, sino también de desarrollar la inteligencia emocional, que es tan importante también para un país. Pero me lo pones, Aníbal. Yo le he sumado así directamente 40 años a los dos primeros. O sea, si las premisas es, claro, para un sistema... Yo creo que las primeras premisas, a ver, aunque todo el mundo, imagínense, toda la sociedad cubana, los 8.600.000 y pico de ahora actualmente, de personas con derecho a voto, y tengo los datos de ahora, no tengo los datos del futuro, es que no... de fuera que también podremos votar, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. De hecho, en el Senado que tenemos, los que vivimos fuera somos una provincia más. Sí, entonces debo empezar por decir de que este proyecto de democracia directa se basa en 4 pilares, que es la transparencia a todos los niveles, el voto real y permanente. Cuando quiero votar, me interesa una ley y quiero votar. Por ejemplo, una ley desde el punto de vista que favorezca el tema agropecuario, a lo mejor a alguien que viva en La Habana no le interesa porque no siembra, pero a lo mejor los campesinos sí les interesa y sí pueden implicarse. Y además no solamente va a haber la parte tecnológica en el sentido de que todos los votos tienen que ser por internet. También van a haber oficinas, ventanillas únicas que sirven para votos, para sacar el carnet de identidad y para muchos trámites burocráticos. Una ventanilla única donde tú puedes
entregar la votación sellada y con sello para que no se abra todo esto. O sea, hay muchos mecanismos que pueden favorecer a que la gente vote sin necesidad de que todo el mundo esté conectado en Internet. Luego, el otro punto era el voto real y permanente, el gobierno con control ciudadano, que eso es muy importante, el soberano siempre es el ciudadano, y un parlamento, en este caso un congreso, le hemos llamado congreso, que sea ciudadano también. Y hemos dado incluso dos opciones de democracia directa. Una democracia directa pluripartidista, por un lado, y otra democracia directa sin partidos, ninguno, ni uno solo. O sea, que cualquier ciudadano... ¿Cargas a los políticos? ¿Cargas a los políticos directamente? Claro, lo que quiere decir es que cualquier ciudadano, cualquier equipo de ciudadanos pueden reunirse para elaborar un proyecto de gobierno y llevarlo a las elecciones. Entonces, y llevarlo a votación. Claro, entonces nosotros damos las dos formas. En el caso de que sea nosotros damos las dos opciones. ¿No? Están dentro del proyecto las dos opciones. En el caso de que sea un proyecto multipartidista, queremos que la Cámara Baja o sea, hemos, digamos, sentado las bases para que la Cámara Baja sea la representación política. Ahí estarán los partidos políticos, etcétera. Pero el Senado no. El Senado es representación ciudadana y territorial. Quiere decir que tendrá 20 senadores por provincia, más la provincia de afuera, o sea, de los cubanos de afuera, que se contarán como una provincia. De hecho, están divididos América del Norte, tantos senadores, América del Sur, etcétera, ¿no? Lo hemos creado así, ¿no? Para tener una idea, solamente plantear una... Bueno, a mí esto ahora me parece muy futurista, pero yo he visto el proyecto y lo he leído y me ha parecido súper interesante para un futuro, para un futuro. Le estoy mirando la cara a Orlando y a Gerardo mientras estoy hablando. Yo le diría a Aníbal para facilitar lo que propones, o sea, una especie de democracia directa, sería conveniente un sistema de subsidiariedad política. Es decir, que los problemas del municipio los resuelva el municipio, los problemas de la provincia los resuelva la provincia, los problemas nacionales entonces están en el Congreso y en el Senado. Pero, claro. pero empezar de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, claro, por supuesto. Autonomía municipal, completamente, autonomía municipal completa y total. Es el sistema de subsidiariedad que le dicen, ¿no? O sea que todo lo que se puede hacer a nivel más bajo, que se haga a nivel más bajo. Efectivamente, de hecho, y lo tenemos así previsto, que que los municipios lleven tanto la educación como la sanidad. Porque los municipios saben cuántos médicos necesitan, cuántos hospitales necesitan, qué personal de salud necesitan. Entonces ellos pueden gestionarlo a nivel mejor. Las escuelas habíamos propuesto como que no haya una directora o un director del colegio, sino que entre padres, profesores y estudiantes se haga como una elección democrática y salgan los que van a llevar la parte administrativa del colegio. Y para eso todos los profesores deberán estudiar en sus carreras la parte administrativa, cómo gestionar un colegio, por ejemplo. Y para eso hace falta presupuestos autónomos también. Efectivamente. Presupuestos autónomos que, por supuesto, en algunos municipios no van a ser suficientes, porque son municipios muy pobres, por ejemplo. Y en esos casos, entonces el gobierno central sí ayudaría a ese municipio. Pero en realidad los municipios serían autónomos también desde el punto de vista presupuestario. Claro, pero también el Estado puede dar una partida para los municipios. No, por supuesto, sí, cuando es necesario. Por supuesto. Claro. Cuando el municipio pide ayuda porque no tiene con qué. O puede suceder, por ejemplo, con un huracán o un ciclón.
un desastre natural, ¿no? Ujú. Sí, de todos modos, estos serían aspectos, digamos, de un programa político. O sea, esto en realidad va a ser una propuesta política que vosotros vais a llevar como propuesta política adelante para que los cubanos en un futuro democrático voten por este sistema. Es que ese no sería un sistema político propiamente, más bien un mecanismo donde los partidos políticos funcionarían, pero es un mecanismo que no tiene necesariamente que ser partidista. O sea, es simplemente que el pueblo a nivel municipal va a decidir cuáles son sus problemas y cómo resolverlos. Y por supuesto, siempre va a haber una orientación de los partidos de acuerdo con sus ideologías y sus programas, pero no necesariamente un control partidista. Lo que quiero decir es que esta manera de funcionar en un futuro hipotético tendría que decidir el pueblo, ¿no? Si quiere esta manera. Efectivamente, nosotros de hacemos una propuesta únicamente que está a consideración de todo el que se interese y quiera leerla y quiera votarla. Pero será una propuesta política para el futuro, es lo que te quiero decir. ¿Eso será Eso una propuesta política para el futuro? ¿El proyecto Casa Nación va a ser una propuesta política para el futuro de Cuba? Yo diría que sí. Es un proyecto de país. Son dos cosas diferentes. Una cosa es un programa de gobierno y otra cosa es un proyecto de país. Y un proyecto de país dice qué tipo de país queremos tener los cubanos en un futuro. O hacia dónde vamos como país o como pueblo, hacia qué tipo de organización política, económica, etcétera. Y eso lo tiene que decidir la gente de a pie. Los mecanismos. Nosotros lo único que podemos hacer es proponer. ¿Es un proyecto que vosotros vais a proponer a los cubanos o a qué sé yo, o al... Nosotros la queremos llevar a la constituyente, este proyecto. Pero queremos que en la constituyente participen los ciudadanos también. Orlando, te estoy mirando las caras que estás poniendo. A ver, cuéntanos cómo ves todo esto. No, yo creo que Gerardo y Aníbal están diciendo cosas interesantísimas que me hacen pensar. Creo que hay propuestas ahí muy interesantes. Creo que este programa me da una posibilidad de escuchar algunas de estas ideas que ellos proponen. Tendría que pensar un poco más lo que están diciendo para decirte si estoy de acuerdo o si estoy a favor. Pero creo que ciertamente están diciendo cosas muy interesantes. Y creo que los dos, tanto Aníbal como Gerardo, están dentro de la tradición histórica cubana, de la soberanía municipalista, de la estructura federal. Esa siempre fue la intención de la República. Ese tipo de poder descentralizado, focalizado en las provincias, en los municipios, en los vecindarios. Esa es nuestra tradición democrática. Así que yo creo que ellos están buscando formas modernas de volver a ese pensamiento. Yo comparto eso. Yo quiero una Cuba libre, quiero una Cuba soberana. Creo que la mejor forma de tener una Cuba libre y soberana es con una estructura federal y no unitaria. Creo que la estructura federal requiere de cosas que son muy antiguas pero funcionan. La división de poderes, la institucionalidad democrática y un buen sistema electoral. El sistema electoral no puede ser muy complicado. Tiene que ser uno que resuelva los problemas de la toma de decisiones colectivas. Y creo que hay una etapa previa a los programas de gobierno, que es la etapa de institucionalidad, cómo se estructura la nación para la toma de decisiones. También yo quería decir lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con Gerardo en que la oposición debe articularse mejor. Sería un necio si yo no estuviera de acuerdo con eso. Yo lo que sí creo es que tenemos por dónde empezar. Hay muchos logros de esa oposición. Esa resistencia tiene poder real. Lo ha mostrado repetidamente, lo está mostrando ahora. Segundo, yo creo que tenemos que quitarnos la cabeza esta idea de que los cubanos que están fuera de Cuba de alguna manera son inferiores a los que están dentro de Cuba. Todos somos cubanos. El que inventó lo de unos cubanos más cubanos que otros fue Fidel Castro, para poder dividir la nación cubana y conquistarla. En realidad hay una sola nación que está luchando por recuperar su destino. Y si se está dentro o fuera es completamente coyuntural. Porque yo, es decir, me he criado en una sociedad norteamericana, federalizada, muy libre, y he visto como el sueño de una república libre se ha pasado de una generación a otra dentro de mi comunidad, dentro de donde yo me he formado. Y ese sueño, que es un sueño eminentemente espiritual y no material, se ha mantenido. Hay cubanos que ni tan siquiera nacieron en Cuba. Ahora una mayor proporción, pero es algo que se repite en nuestra historia. Es una nación transterritorial, muy parecida a la nación judía o la nación polaca. Y yo creo que, por ejemplo, de enero para acá han llegado más de 200.000 cubanos al sur de la Florida, de Cuba.
Esos son exiliados, no tienen vínculos con el país, no están unidos con lo que pasa ahí todos los días. A todos nosotros aquí, a los cuatro, no nos pasamos día y noche. La misma Thais lo decía, desvelados por Cuba. Somos parte de la nación cubana. Y en su liberación y en su reconstrucción, todos tenemos que participar. Y hay que buscar la forma de hacer eso una participación viable. Me encanta la idea que dijo Aníbal de una representación legislativa de las colonias cubanas en el exterior. A Colombia le ha ido bien con eso, Israel también lo tiene, Taiwán lo tiene. Eso es algo que Cuba también pudiera fácilmente adoptar, pero hay que ir más allá de eso. Yo creo que donde es clave profundizar es que la forma en que nos liberemos, o nos liberamos, o nos estamos liberando, tiene que ser coherente con el tipo de sociedad que queremos construir. Por eso veo con gran ánimo, veo con gran esperanza lo que está pasando en Cuba. El joven cuyo audio puso Thais, él hablaba de todas las cosas que se están sufriendo en Cuba. Lo que yo le puedo garantizar a él es que si no hacen nada se quedan igual y van a empeorar, no mejoran. Si salen a la calle a protestar o si buscan sus formas de expresar su resistencia a su manera, entonces ahí está la posibilidad que las cosas cambien para el bien. Desde dentro de Cuba, por ejemplo, ahora se está promoviendo la tesis del 3x3, que la gente organice cadenas humanas de que cada persona coja 3 personas y así sucesivamente para poder transmitir información. Y esa es la forma de lidiar con la falta de internet en un momento dado. Ahora, hay cosas que el régimen no puede suprimir. En Cuba está entrando la radio muy bien porque el régimen no tiene recursos en estos momentos para interrumpir las transmisiones de radio como hacía antes. Ya hay gente escuchando radio nuevo en Cuba, lo sabemos porque estamos en contacto diario con Cuba. Están los teléfonos, están las llamadas directas. Si la nación cubana de verdad se pone al esfuerzo de coordinarse y comunicarse, va a ocurrir y está ocurriendo. Yo creo que hay que tener fe en el cubano. Tenemos que dejarnos de tener miedo a nosotros mismos. El comunismo en Cuba nos inculcó el temor a nosotros mismos. Fidel Castro no confiaba en que los cubanos pudieran defender la soberanía mediante su voto libre, mediante el debate, mediante el ejercicio de su adultez. Eso lo inventó Fidel Castro. No, yo he visto lo mejor de los cubanos. Es decir, dentro de Cuba hay una deformación del cubano para poder gobernar al cubano. El régimen nació deformando nuestras características, nuestra personalidad, nuestra cultura para poder controlarnos. Pero yo he visto lo mejor en el cubano. Yo he visto que el cubano es solidario, generoso, trabajador, inteligente, se encarga de las cosas, resuelve, es diligente. El cubano en su mejor expresión es así. Y si el cubano tiene libertad, y si hay una correspondencia entre el esfuerzo del cubano y el resultado, ustedes van a ver lo rápido que se resuelve Cuba. Yo creo que nuestra confianza no puede estar en una ideología, por supuesto que nunca jamás en una ideología, no puede estar en un solo líder, sino en muchos líderes. La república es una fábrica de líderes. Una sociedad compleja, democrática, republicana, como en los Estados Unidos, funciona por los miles de líderes que tiene. No porque tenga uno solo, sino que tiene mucha gente ejerciendo liderazgo en muchos campos. Y la razón los va llevando hacia la superación nacional. Entonces creo que es fundamental eso, quitarnos el miedo a nosotros mismos y saber que nosotros podemos, en plenitud del ejercicio de nuestras facultades, construir un país mejor. Decía Cuesta Morúa en el programa anterior, dijo textualmente, no hay transición sin liderazgo. Él dice que históricamente no ha habido nunca una transición sin liderazgo. ¿No estáis de acuerdo con él? No, yo estoy de acuerdo con él. Lo que es un liderazgo, lo que hemos aprendido de las transiciones del totalitarismo, que son diferentes a las transiciones del autoritarismo. Dos mundos diferentes. Es que es un liderazgo a todos los niveles. Es decir, lo que vimos en Solidaridad fue que desde la fábrica más pequeña hasta a nivel nacional existían liderazgos que fueron surgiendo y retando el régimen. Algo parecido está ocurriendo en Cuba ahora. Hay un liderazgo surgiendo a todos los niveles. Vimos por qué hay tanta gente presa por el 11 de julio, porque el régimen identificó líderes rápidamente, líderes comunitarios. Yo estoy de acuerdo también con Gerardo cuando él dice que miembros de la Asamblea del Poder Popular a nivel local pueden ejercer una influencia. Por supuesto que lo pueden hacer y hay que trabajar con ellos. En eso estoy de acuerdo. Lo que no podemos nublar el objetivo final. Hay que tumbar a la familia Castro y al Partido Comunista. Mientras tengan un ápice de poder, no hay libertad en Cuba. Último, disculpa. Sobre las Fuerzas Armadas. El descontento en la sociedad no es ajeno a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué han desaparecido 26 generales en Cuba en un año? Nosotros que conocemos el comunismo pensamos que eso es casualidad, que es un accidente o hay algo raro pasando allá adentro. Cuando uno estudia la historia de los países comunistas, esa cantidad de generales muertos en tan poco tiempo te indica que hay algún tipo de descontento de fondo. A mí por lo menos me lo indica. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es que ese régimen al fin se está descosiendo, al fin se está desilvanando, porque hay una presión popular constante por el cambio que no está haciendo ningún tipo de concesión. La gente está luchando por un ahora mejor,
por un día presente que sea favorable. Y creo que todos los cubanos tenemos que participar en ese esfuerzo. Bueno, hacemos para terminar, que ya llegamos más de una hora. Para terminar hacemos una síntesis, entonces por lo menos de las áreas de propuestas, que esta propuesta de Salvación Nacional, en qué se va a centrar, cuáles son las áreas que va a trabajar, el proyecto de Casa Nación, sobre qué áreas va a trabajar, en qué áreas va a haber propuestas, los proyectos que lleva Gerardo en democracia participativa, qué proyectos ya se pueden encontrar en democracia participativa, porque hoy estuve mirando en internet y hay un montón de cosas. Yo creo que hay que identificar etapas. La primera etapa es la liberación, transición, y entonces vienen las elecciones y la reconstrucción. Nuestra propuesta de Salvación Nacional, en la cual está trabajando muchos grupos de estudio dentro y fuera de Cuba, es que durante el periodo de transición, entre la caída de la tiranía y ya el ejercicio soberano del voto, hay que crear las condiciones para esa toma de decisiones. Hay una serie de cosas que hay que hacer en esos 2 primeros años en el ámbito político, en el ámbito cívico, en el ámbito económico, en el ámbito de seguridad, para que en el ámbito de educación, hay toda una serie de ámbitos. Hemos identificado 7 de ellos que son clave para poder devolverle al pueblo los mecanismos de toma de decisiones. Si no hacemos eso, si no nos concentramos en crear esos mecanismos rápidamente, ningún proyecto va a tener posibilidad. Entonces, lo importante es enfocarnos cómo vamos, primero la liberación, el derrumbamiento del régimen, y segundo, cómo ir del derrumbamiento del régimen a la devolución de la soberanía ordenada al pueblo de Cuba. Sin un sistema electoral, sin un cambio económico profundo inmediato, sin cambios educacionales que tienen que tomar lugar desde el primer momento, sin aspectos de la cultura que hay que rescatar rápidamente. Es decir, sin toda esta serie de pasos, los cubanos no van a tener el ambiente, no van a tener las condiciones de poder tomar decisiones colectivamente y también individualmente. Entonces, ese primer gobierno de transición tiene todo ese mandato. ¿Cuál debe ser el fundamento de ese gobierno de transición? Jamás, nunca que pueda gobernar por decreto, sino que se base en una ley constitucional provisional que faculte entonces a ese gobierno transitorio de dar los pasos necesarios para cumplir con un solo objetivo: devolverle la soberanía al pueblo cubano. Algo parecido ocurrió en Francia justo después de la liberación del nazismo. Hubo un periodo de transición en el cual se le devolvieron todas las facultades al pueblo francés, y entonces vino el ejercicio de la soberanía y entró ya gobierno constituido. Aníbal, y termina Gerardo con su resumen. ¿Vosotros en qué es lo que habéis trabajado? ¿Qué áreas habéis trabajado y para qué áreas tenéis propuestas, tanto de transición como para el futuro? Tenemos la propuesta de transición y la demanda ciudadana, que son para la transición, y la demanda ciudadana también la hemos hecho con personas ajenas al entorno de casa para tener muchas más opiniones. Tenemos un grupo aparte. Y por otra parte, tenemos el proyecto de país, que no solamente es democracia directa y organización del Estado, sino ahí está sanidad, educación, economía, banca, todo. Todo. Digamos, construir un país y cómo llevarlo a ese futuro que todos queremos, ¿no? Que pienso yo que todos queremos, que es el de la soberanía popular, el de la soberanía alimenticia, el de la independencia económica, la soberanía económica también. Todos tenemos derechos. Y otra cosa también que entra parte dentro del proyecto de país es tomar toda la jurisprudencia en derechos humanos que hay en las leyes internacionales, toda esa jurisprudencia, y sumarla a la jurisprudencia del país, de tal manera que tengamos una base fuerte de derechos humanos y que sea el centro de la república que queremos construir. Gerardo. Bueno, nosotros tenemos una sección en documentos, democraciaparticipativa.net, que es dedicada a Cuba, iniciativas democráticas. Y ahí hay 36 sugerencias
que por supuesto, en el caso de que lleguemos a un periodo de transición, pueden servir de guía para los que estén preparando una futura constitución y los que estén preparando un mecanismo de nación, como estaba diciendo aquí nuestro amigo. O sea, es un material muy bueno para estudiarlo y efectivamente utilizar de ese material todo lo que es positivo y bueno. En el caso, por ejemplo, de nosotros, de democracia participativa, tenemos entre esos documentos tenemos uno que se titula Acuerdo por la Democracia en Cuba. Hay otro que también son las propuestas de enmienda al proyecto de constitución, que es lo que hemos estado hablando anteriormente también, que es otra de las cosas que nosotros estamos proponiendo. Estamos hablando de cuáles son los fundamentos de un gobierno del pueblo, o sea, en ese sentido, cómo se guía la democracia directa para que sea una democracia participativa a nivel nacional. Y por supuesto hay muchos otros proyectos. Por ejemplo, uno de los últimos que incluimos en esta lista es la reforma constitucional que propone Prisoners Defenders. Esa es una de las últimas. Está también una muy antigua, que es el proyecto Emilia del doctor Oscar Elías Bisset. Hay infinidad, o sea, estamos hablando de 36 propuestas. Y seguramente hay muchas otras. Y todas ellas merecen ser estudiadas para ese proceso que estamos anticipando de transición. Nosotros simplemente, nuestra labor más que nada, más que redactar proyectos, nuestra labor más que nada es difundir los proyectos de otros. O sea, lo que queremos nosotros es apoyar lo que otros están haciendo bien o lo que otros se proponen hacer bien. Y esa es nuestra función y la manera de hacerlo básicamente es a través de la divulgación. No solamente de nuestras páginas de la web, sino a través de Facebook, a través de contactos directos. Yo tengo una lista de alrededor de 1000 personas a las cuales yo le puedo enviar información y enviar una serie de material y datos que puedan ser necesarios y pueden ser oportunos y útiles para todos estos propósitos. O sea, eso es básicamente lo que nosotros nos proponemos. Acabo de visualizar una plataforma así muy grande, donde esté, por ejemplo, cada aspecto de la propuesta, de cada aspecto, todas las propuestas que hay. Y invitar a la gente en un foro a que hablen de ese tema y a que discutan ese tema, a expertos y todo. Otro aspecto de la Cuba que queremos, y lo mismo, todas las propuestas que hay sobre ese aspecto, o sea, una especie de división por aspectos, todas las propuestas que hay de cada uno de los aspectos y abrir un foro de debate. Eso, bueno, Espacio Común se hizo para eso. Para la Cuba que queremos hay ya muchísimo material. Claro, pero hay muchísimo material. Lo que hace falta es cómo llegar a eso. O sea, primero tenemos que ponernos de acuerdo de cómo llegar a poder discutir ya en un medio que facilite la transición hacia la democracia, ahí poder discutir entonces todos esos proyectos y poder ponernos de acuerdo en eso. Pero eso puede ser la pescadilla que se muere la cola, porque si no hay un proyecto que se pueda brindar al pueblo y brindarle a alguien que esté dentro del gobierno y que esté inconforme, o al ejército, un proyecto que se le pueda decir, tenemos esto, una cosa concreta, para que puedan llamar, porque claro, vamos a suponer que de pronto hay un sector del ejército que dice, estamos descontentos y ya vamos a acabar esto ya, ¿no? Y vamos a tomar el poder ya, pero luego ¿a quién llaman? No saben a quién llamar. Quiero decir que a lo mejor es la pescadilla que se muere la cola. Necesitamos a lo mejor ponernos de acuerdo en un proyecto básico del país en el que todos estemos alrededor de él y apoyemos para poderlo presentar al pueblo y que sirva de acicate y que sirva de catalizador de la energía del pueblo y de la energía de la gente que está descontenta alrededor de un proyecto de país que todos podamos visualizar y no al revés. Y no decir, no, tenemos todas estas propuestas que están todas desordenadas y aquí hay propuestas, porque además hay muchas propuestas que he estado mirando en estos últimos tiempos que coinciden en un montón de cosas, que es lo mismo. Oh, sí. Y entonces dices, hombre, ¿y por qué no se saca factor común? O sea, eso es una cosa que me pregunto, y mucha gente que yo les he mandado los documentos me dicen, es que he leído otro y es que dicen lo mismo,
todos estos dicen esto es lo mismo que esto, la diferencia es esta o la diferencia es esta, ¿no? Digamos que poner lo que es todo el factor común de las propuestas y los puntos de que no se está de acuerdo, pues iniciar un debate o llegar a unos acuerdos básicos. ¿No sería maravilloso eso? Poder ofrecerle al pueblo un proyecto de país consensuado, no sé, digo yo, a mí me parece una fantasía maravillosa. Yo me apuntaría ahora mismo. Si apareciera A el mí, mago de la lámpara, yo me apuntaría igual. si apareciera el mago de la lámpara así con la varita y dijera, ¡bum! Todos nos ponemos, que cada uno, la gente que haya hecho, por supuesto, la gente que sabe, la gente que ha hecho las propuestas, decir... Yo he participado por lo menos en cuatro oportunidades en intentos de ese tipo de concertación que tú estás diciendo, que estamos de hacer una sola propuesta unificada. Y lo que sucede casi siempre, o ha sucedido por lo menos en esos 4 casos en los que yo he participado, no puedo generalizar en todos los demás, es que cuando algunos empiezan a estar en desacuerdo con algunas de las partes, simplemente se retiran. Y entonces van con su proyecto. Y los otros dicen, bueno, no, si tú no estás de acuerdo conmigo, yo también me retiro. Y la cosa se desbarata al final, porque no hay la humildad necesaria para decir, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ceder para el bien común. Eso no hemos llegado todavía a lograrlo. O bueno, o en un aspecto dejar abierta, ¿no? La propuesta, porque a lo mejor en un aspecto que no hay consenso se pone, vale, sobre este aspecto fulano piensa esto, mengano tiene esta otra propuesta, esta otra, y se dejan Claro, estas 4 propuestas diferentes. claro, eso funcionaría si esas personas no se retiraran No. y dijeran, bueno, sí estamos de acuerdo, de ponerlo como tú dices. No, pero lo dice en el sentido de colgarlo en una red, que la gente pueda comparar esta con esta, con este, con esta. Ah, esta me gusta más, yo voto esta. Hay herramientas, muchísimas herramientas, en las que no, la gente cuando vota no solamente vota a esto, a una sola cosa, ¿no? Sino que crea tendencias, dinámicas, que te pueden dar una orientación un poco más correcta o más exacta de lo que quiere la gente, ¿no? Y por otra parte, en la experiencia que tenemos nosotros en Casa Nación, ninguno tenemos la misma ideología. Todos tenemos ideologías muy distintas. Hay liberales, hay socialdemócratas, hay demócratas cristianos, hay de todo como en botica, pero todo esto se ha hecho a través de mucho trabajo y de mucho consenso, de no retirarse, de poner los pros y los contras. Y vamos a hacer un análisis DAFO de esto. Y vamos a ver cuáles son las fortalezas que tiene esta parte de la propuesta, y se va trabajando sobre la base del consenso. Yo te doy, tú me das. O sea, es como hilar fino, es como una manera de hilar fino para llegar a un acuerdo. Y esto, en las 23 personas que antes estaban, que todos éramos de su padre y su madre políticamente, pero hemos llegado a consensos muy importantes que hoy están dentro del proyecto. Todo este proyecto de país se ha hecho a través de consenso, a través de lecturas, relecturas, consensos, etcétera. O sea, se puede lograr eso. Hay que dejar el ego a un lado y escuchar al resto, a ver qué tiene de interesante o de bueno, o qué puede proponer aquí, que yo en esta propuesta de aquí, de este lado de aquí, no estoy muy claro en lo que estoy proponiendo, pero sé por dónde voy a ir. Pero a lo mejor la otra persona me da otra idea que puedo utilizar para mejorar el resultado, que de eso es lo que se trata, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya este encuentro de hoy, que ha sido una especie de mezcla aquí de bueno, no voy a decir ensaladilla rusa porque ahora mismo no queda bien, pero bueno, una mezcla de un montón de cosas, ¿verdad? Hemos hablado pues de propuestas, hemos hablado del problema de Cuba ahora, hemos hablado de cómo llegar a una transición, hemos hablado de muchas cosillas, pero bueno, quiero agradeceros por haber estado aquí, es un lujo teneros y conversar así como si estuviéramos en la sala de casa, ¿verdad?
Claro. de todos estos temas de nuestra Cuba y espero que en un programa futuro podamos asentar un poco y a ver, voy a terminar con esta nota de bueno, este deseo de crear propuestas de país, ¿verdad? Que esta fuerza que llevamos dentro, ¿no? De soñar Cuba, ¿no? De soñar Cuba, unos por un lado, otros por el otro, y quién sabe si alguna vez pues nos podamos unir. A ver, Gerardo, ¿sí? Y yo quisiera dar una nota positiva, y es que seguramente tú estás de acuerdo, que nos hemos puesto de acuerdo aquí tres con ideas bastante distintas, y yo creo que hemos llegado a un acuerdo bastante amplio. O sea que es posible, la cuestión es decidirse hacerlo a un nivel todavía mayor, todavía más amplio. A soñar Cuba entre todos. Ajá. A soñar pues el país que queremos, una transición pacífica y que en un futuro podamos pasear por el malecón y que sea un país normal. Qué bonito, ¿verdad? ¿Te Claro. imagináis? Estamos por ahí paseando, Y quedamos, tomarnos luego un café por ahí en cualquier ¿verdad? terracita. Quedamos, Gerardo, vamos a ir, nos vemos en el restaurante, ¿qué tal? ¿Qué he quedado con Orlando y con Aníbal? Vamos a la vida en un restaurante. Eso sería maravilloso. Ahora Eso es un sueño. Eso es lo que es un sueño. Bueno, quién sabe, quién Que sabe. bien merece la pena, Lo evidentemente. importante es que podemos discrepar sin ser enemigos. Esa es la cuestión. Eso es lo más importante. Efectivamente. Bueno, pues nada, os despido y bueno, seguiremos soñando con Cuba y ojalá que cada vez soñemos más en espacios en los que estemos muy diversos, pero por lo menos en un mismo espacio, un espacio común. Muchas gracias por haber estado conmigo y bueno, ya seguiremos en otro programa, ¿eh? Ha sido un placer compartir Un placer. contigo. Nada, un abrazo. Un abrazo.